Listo. Estamos a punto de entrar ya en la transmisión. Ok. Estamos en este momento también transmitiendo por las redes sociales. Queremos saludar a las personas que se están conectando, que el Señor les bendiga. Y bueno, quiero que vayamos hoy, vamos a continuar con la serie que iniciamos hoy hace 8 días. Estamos estudiando, no sé si se recuerdan, las 7 iglesias del Apocalipsis. La semana pasada estudiamos la primera iglesia. ¿Cómo se llamaba la iglesia? De Éfeso. Amén. ¿Cuál fue? El Señor le comenzó diciendo: tú tienes esto, que reconoces a los malos, que reconoces o que tienes buenas obras, etcétera, un montón de cosas, ¿se acuerdan? Pero les reclamó algo. ¿Qué les reclamó? Que habían perdido su primer amor. Amén. Ok, ese fue el reclamo que le hizo el Señor a esta iglesia de Éfeso. Y ahora vamos a ir al libro de Apocalipsis, capítulo 2, al versículo 8, y vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sobre la segunda iglesia, que es la iglesia de Esmirna. Amén. Dice la palabra del Señor: y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió. Dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que dice sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Amén. Entonces, aquí, ¿quién está hablando? Jesús. Amén. ¿A quién le dio la revelación? Al apóstol Juan. Y el apóstol Juan estaba ¿dónde? En la isla de Patmos. Amén. Había sido exiliado y ahí recibe la revelación. Los capítulos 2 y 3 se ocupan de temas que conciernen hoy día a la iglesia. A partir del capítulo 2, el Señor le dicta 7 cartas, como hemos venido explicando, a las 7 iglesias escogidas. Y estaban ubicadas en el Asia Menor. Amén. Hoy día, en esa parte de donde estaban las 7 iglesias, es lo que se conoce como Turquía. Cada iglesia de estas tiene algunas características que la hacen ser diferentes, pero que se pueden relacionar con las épocas que hoy usted y yo también estamos viviendo y lo que ha pasado en la historia de la iglesia. Porque estas 7 iglesias resumen lo que es la historia de la iglesia cristiana durante esta segunda parte del Nuevo Testamento hasta el día de hoy. Vimos que la primera parte era del 2.1 al 2.7, era la iglesia de Éfeso, que representaba a las iglesias de los primeros tiempos. Y hablábamos hace 8 días que era más o menos del año 30 después de Cristo hasta aproximadamente por ahí del año 100. ¿Recuerdan? Que hablábamos sobre la iglesia de Éfeso, la iglesia apostólica, donde estaban prácticamente los apóstoles. Inicia ahí el día de Pentecostés también, y miles de personas aceptan a Cristo más o menos hasta los años 100 después de Cristo. Apenas se convierte o desciende el Espíritu Santo allá en el libro de Hechos capítulo 2, dice la palabra que ellos fueron bautizados. Inmediatamente Pedro predica y se convirtieron en esa misma predica 3,000 personas. Y si continuamos leyendo un par de capítulos, 2, 3 capítulos más adelante, habla que se convierten en 5,000. Es decir, había un avivamiento del Espíritu Santo. Era la época del avivamiento, era la época del crecimiento, la época apostólica, porque todos estaban vivos en ese momento. Amén. Ahora, cuando hablamos de la iglesia de Esmirna, que es la que estamos hablando,
La palabra Esmirna significa, dentro de dos, tres conceptos, como amarga, amargura. También una iglesia mártir. Se relaciona mucho con lo que es el sufrimiento. O sea, oiga lo que, si volvemos a leer, habla de que va a sufrir. Y esa iglesia le mataron mucha gente, que ahora voy a explicar más adelante. En dos persecuciones murieron mucha cantidad de gente. Fue una iglesia muy sufrida. Mientras en Éfeso desapareció de la faz de la tierra, yo terminé diciendo la semana pasada que la iglesia de Éfeso desapareció, que donde estuvo la iglesia de Éfeso es hoy ruinas, es decir, no hay nada, ¿verdad? Ni siquiera casi se puede visualizar el lugar exacto donde estaba. La iglesia de Esmirna existe todavía, o el territorio básicamente, ¿verdad? Se habla de que aproximadamente tiene unas 250,000 habitantes allí. La ciudad se destacó porque había una fuerte oposición a los cristianos. O sea, no la iglesia, sino la ciudad donde la ciudad de Esmirna, donde la iglesia está instalada, se caracteriza porque hay una fuerte oposición a los que se habían convertido al cristianismo. En el año aproximadamente 160 después de Cristo, muere en sus alrededores de esta iglesia de Esmirna el obispo Policarpo, que yo le hablaba la vez pasada a ustedes, y cuando lo trataron de obligar a que renunciara, es decir, lo iban a quemar, y le dijeron: renuncia a tu Cristo. Y vea la frase que dijo este varón, dijo: 84 años, oiga esto, cuando yo leí esto me impactó. Dice: 84 años he servido a mi Señor y nunca Él me ha faltado en algo. Nunca. Hermanos, dicen que lo tenían amarrado, atado, y le dijeron, o sea, lo iban a quemar. Y él no aceptó. Dijo: 84 años le he servido, lo he seguido, y nunca me ha faltado nada. No lo voy hoy a desconocer, a renunciar. Cuando le encendieron, dice que vino una brisa, dice la historia, ¿no? Vino una brisa y las llamas se fueron para otro lado y no lo quemó. Entonces el verdugo con un hacha lo mató, ¿no? Pero un hombre de una convicción, de un carácter que caracteriza en este obispo a la iglesia de Esmirna. Más tarde, en este mismo lugar, en esta misma ciudad de Esmirna, fueron sacrificados 1,500 cristianos, y luego en otra incursión aproximadamente unos 800 más. Es decir, fueron persecuciones muy fuertes, 2,300 cristianos en total, en dos persecuciones. De ahí entonces que Esmirna era en realidad amarga para la iglesia. Es decir, la ciudad de Esmirna realmente era amarga para el cristianismo, por la persecución que se daba, por la intolerancia que había a la iglesia o al cristianismo básicamente. Yo todavía voy repasando, y ayer un poco sobre esta iglesia, pude comprender un poco, y ahora lo voy a explicar, el porqué de esto. Amén. ¿Por qué los judíos de verdad aborrecían tanto al cristianismo? Pero ahora voy a comentar un poco de eso. Si se tiene en cuenta que cada una de las 7 iglesias, con sus respectivos mensajes que cada una tiene, representan diferentes épocas de la iglesia cristiana, Esmirna, oiga esto, la iglesia de Esmirna representa el periodo de persecución de la iglesia, un periodo muy fuerte, totalmente fuerte. Yo no puedo aquí anotar los detalles de todo lo que leí de Esmirna, pero hermanos, cosas desagradables, ¿verdad? En el versículo 8 dice: y escribe el ángel de la iglesia en Esmirna. ¿Se acuerdan que hace 8 días hablábamos de quién era el ángel? ¿Quién era el ángel? El anciano, el mensajero, el pastor. Amén. Entonces dice: escribe el ángel de la iglesia, escribe al mensajero, al anciano, al pastor de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto:
En cada carta, Jesús, que es el autor verdadero, ¿verdad?, indica algunas características. Pero en la carta de Esmirna, él se autollama el primero y el postrero. O sea, no hay nada antes de él y no hay nada después de él. Él es el alfa y es la omega. Tiene a cargo la declaración final de todas las cosas. Es decir, cuando vayamos a estudiar un poco el Apocalipsis más adelante, vamos a ver que el Señor es el que tiene a cargo lo que es el tiempo después de esta era, que sea cuando vienen los 1000 años de vivir con Él. Estos cristianos que estaban allí, que eran perseguidos, necesitaban saber algo. Oiga, necesitaban saber, porque había mucha persecución. Y cuando escucha que el Señor les dice, soy el primero y el último, es decir, no hay nada después de mí, no hay nada antes de mí, y de alguna manera, entendámoslo así, es una forma de darles la fortaleza a ellos. Es una forma de decirles, en medio del sufrimiento, ustedes entiendan que yo estoy con ustedes, que no hay nada después de mí, que no hay nada antes de mí. Y dice por allí, el que estuvo muerto, ¿y qué dice? Y vivió. O sea, el que murió y resucitó, es decir, que está vivo. ¿Por qué le dice eso a la iglesia de Esmirna? Uno podría decir, ¿y qué le interesa a la iglesia de Esmirna saber que el que estuvo muerto, o sea, qué mensaje le estaba dando? Pero si analizamos que la iglesia de Esmirna estaba siendo sacrificada, estaban muriendo, estaban matando gente, de alguna forma les está diciendo el Señor, y más adelante lo habla cuando habla de la corona de vida, les está diciendo, yo estoy con ustedes. Así como yo resucito, ustedes también tengan la esperanza que van a resucitar. Por eso les habla a la iglesia de esta forma. Se calcula que por lo menos unos 5 millones de personas murieron en ese periodo, en el periodo de Esmirna. Y Jesucristo triunfó sobre la muerte. O sea, hace una referencia que la iglesia va a vivir para siempre. Hace una referencia de que la iglesia va a resucitar con Cristo. Que todos los que han muerto por honrar su llamado al Señor, es que hoy nosotros no entendemos, tal vez porque vivimos en un país donde es libre predicar. Pero si nos fuéramos para Turquía en este momento donde está esta iglesia, si nos fuéramos para algunos países musulmanes, oiga, no podríamos predicar. No podríamos hablar de Cristo libremente. Hay tantos en el mundo cristianos que están siendo perseguidos, iglesias son quemadas. Y entonces el Señor nos está dando la esperanza a nosotros como iglesia de que aunque tuviéramos persecución, vamos a resucitar con el Señor y vamos a permanecer siempre con el Señor. Nosotros no estamos, la iglesia occidental, podría decirlo que no se ve representada en Esmirna, porque no está siendo tan perseguida. Aunque en los últimos años hemos sido perseguidos de otra forma, no en que nos asesinen, no en que nos maten, pero sin que nos manden a callar, sin que no se pueda predicar, sin que no podamos predicar libremente, porque ahí, si usted dice algo puede ser juzgado, si usted dice algo puede ser llevado a la corte, etcétera. Entonces de alguna manera se ha ido también limitando lo que es la predicación. Amén. En el versículo 9 dice, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagogas de Satanás. No hace referencias a las obras de la iglesia, como si lo hizo en el caso de Éfeso. ¿Recuerda? Cuando decía tus buenas obras, que reconoces a los malos, que esto, que lo otro. Aquí no hace referencia a Esmirna. Dice aquí
conozco tus obras y tu tribulación. Alguna escuela de pensamiento hablan de teología, hablan de que esta es la gran tribulación. Pero cuando habla aquí de tribulación, no se refiere a la gran tribulación, sino más bien se refiere a la persecución del imperio romano que tenían en aquella época. Amén. Y también de los judíos que estaban alrededor de la iglesia de Esmirna. Amén. El amor y la fidelidad de esta iglesia es tan grande que prefieren morir antes de renunciar a su fe. ¿Qué enseñanza nos da esta iglesia de Esmirna? ¿Qué enseñanza? Aquí a nadie le van a decir que muera. Pero ¿cuántas veces o se ha renunciado a hablar del Señor por un trabajo, por no perder una amistad, porque no me cuestionen, porque no me hagan bullying? O sea, nuestra fe es tan pequeña entonces. La fe de estos hombres y de esta gente, hombres y mujeres, era tan grande que ellos preferían, hermanos, ser quemados vivos, morir en las peores condiciones que cualquier ser humano puede morir, asesinado, pero nunca renunciando a la fe. Y hoy es tan fácil renunciar a la fe por política, por un ascenso, por un rato de placer, por un amigo que me conduce a cualquier cosa. Y entonces es el momento en que nosotros, hermanos, entendamos y hagamos un análisis interno y digamos: Señor, ¿cómo estoy delante de ti? ¿Cómo está mi corazón? No estoy viviendo la época del mismo, pero no te quiero fallar. No te quiero fallar. Queremos agradarle a Él siempre. ¿Quiénes quieren agradarle al Señor? Queremos agradarlo. Un ejemplo hoy para nosotros, los cristianos, de ser valientes y proclamar nuestra fe a pesar de las críticas, burlas, desprecio. Es que nos amamos tanto, oiga, nos amamos tanto. ¿Cómo se dice esa palabra cuando uno se ama mucho? Nos amamos tanto que no permitimos que nadie nos critique. Está bien que nos amemos, pero para bien. Pero ahora cualquier mirada, estoy resentido. Cualquier cosa, estoy resentido. El hijo se le resiente a la mamá o la mamá con el otro, o el compañero de trabajo con aquel, o quien sea, la novia, el novio, la esposa, o en la iglesia los hermanos, por cualquier cosa. No soportamos críticas. ¿Sabes que la crítica es una oportunidad para mejorar? Se lo repito, la crítica es una oportunidad para mejorar. Si a ti te critican en lo que tú trabajas, tienes una oportunidad para mejorar. Si la persona lo hace con mala intención, pues nada pasa porque no daña tu corazón. Pero si la crítica es positiva, oiga, yo voy a mejorar. Yo recuerdo cuando yo empezaba a predicar y todavía de cuando en cuando mi esposa se sienta por ahí más o menos en el centro, siempre ustedes lo han visto. Y cuando llego a la casa me agarra y me dice: ay, venga acá, mira que usted dijo algo hoy, que eso no se dice, o no se entendió. Y yo lo tomo positivamente. Entonces veo el video por allí y me quedo oyendo y digo: ah, sí, tiene razón. Y esa es la más cólera, dale la razón, ¿verdad? Tiene razón, ¿verdad? Pero nos ayuda a mejorar, nos ayuda a ser mejores, a que podamos tener éxito en lo que hagamos. Si siempre a nosotros nos dicen que carga, eso que imagínense que uno sea una persona que está empezando a pintar. Oiga, yo empecé a pintar, mira que tuve que renunciar también. Es que yo artístico no tengo nada. ¿Qué tal que ese garabato me hubieran dicho que era lo mejor que había?
Ay, hubiera seguido haciendo el ridículo, ¿verdad? Si hubiera tenido el talento, me esfuerzo para hacerlo mejor. Pero no tenía. Entonces mejor abandoné. Amén. Entonces, las críticas, la iglesia de Esmirna era azotada, no con críticas, con muchas otras cosas. Ahora, otra característica que Jesucristo elogia en su, diríamos, desprendimiento de posiciones materiales o la falta de interés por la parte material de la iglesia, porque le dice, y tú pobreza, pero tú eres rico. La iglesia de Esmirna estaba formada o se reunía gente pobre, gente obrera, sin recursos, que más bien necesitaba ayuda. Y esto no porque los miembros de la iglesia fueran perezosos, fueran vagos, que no trabajaban, no. Es que en tanta persecución, oiga esto, en tanta persecución, ellos perdían sus propiedades. Les quitaban la casa, les quitaban las ovejas, las vacas, todo lo que había en aquel tiempo. Perdían sus trabajos, porque había persecución muy fuerte. Y entonces los hacía pobres. Había mucha represalia por seguir a Cristo, muchas. Pero la iglesia, ¿cómo permanecía? Fiel a Cristo, a su palabra, ¿sabes? Y a sus buenas obras. La iglesia permanecía fiel. El sueño, ver una iglesia siempre fiel en todo. El cuerpo de Cristo tiene que ser fiel, porque un día de estos el Señor vendrá. Yo no digo la iglesia cuando hablo de Génesis, no, la iglesia. Y en un abrir y cerrar de ojos, nos vamos con Él. El Señor viene por una iglesia sin mancha. Pero viene a buscar una iglesia fiel, viene a buscar una iglesia, hermano, que no se arrugue, que no se doble por una crítica, que no se doble por una tentación, que no se doble por un momento de placer, que no se doble por nada. Y que permanezca fiel a Dios. Amén. Que permanezca fiel al Señor. Gloria a Dios. Aún así permanecían fieles. Hay dos iglesias que el Señor nos reprende. Y esta es una de las dos iglesias. Estaba por ahí buscando y ¿por qué no reprende? Es decir, era tanta la pobreza, tanto el sufrimiento que pasaban esta iglesia, que no era necesario. La misma palabra de Dios los reprendía. Una iglesia pobre, sufrida, perseguida hasta la muerte. Pobre, perseguida hasta la muerte, sufrida. Pero sabes una cosa, por dentro le dice el Señor que tú eres pobre, pero eres rico. Por dentro hay una riqueza. Hermano, la riqueza no es en lo material que usted vea. Hay gente tan pobre, tan pobre, tan pobre que lo único que tiene es dinero. ¿Qué se lleva uno cuando se muera? Mire, la jacket no, el carro, nada. No se lleva nada. Solamente a Jesús en el corazón. Solamente a Él. Ver a alguien con mucho dinero, pero no conoces el corazón de esa persona, y hay amargura, hay sufrimiento, hay angustia, hay ansiedad. Hermano, hay familias donde a los hijos no se les da tiempo para nada, porque sus padres no tienen tiempo, y lo único que les dan es plata, es dinero. Aquí muchos dirán, yo quiero familias así. Oiga, es dinero nada más. Yo escuchaba de una familia, oiga, exageraba así, pero cuando el muchachillo se ponía ahí le decían, vaya a hacer una vuelta allá a Miami. Como que si fuera allá al centro de Coronado a comerse unas empanadas en aquel lugar
Ay, no quiero decir aquí. Sonaría muy feo. Es que tiene, para los que están en transmisión, es un sobrenombre a la soda. Sí, vaya, es una vueltilla por ahí. Como que si fueran de las señoras estas. ¿Quiénes quieren papás de esos hermanos? O de pronto, un carro, llévate este carro. Y esos muchachos terminan, a muchos de ellos, en drogas, en una cárcel y hasta suicidándose. Porque están vacíos. Amén. Y no digo que sean todos los ricos, no. Hay gente también que tiene un corazón diferente. Pero, ¿cómo estamos como iglesia? Amén. Como iglesia nosotros. En 2 persecuciones, ¿cuántas personas perdieron? 2,300 personas. O sea, todas las familias de la iglesia tenían a alguien que se habían asesinado. ¿Cómo podría ser una iglesia activa después de esto? Por eso el Señor no les reclama nada. Si usted termina leyendo, no les reclama nada. El Señor conocía su pobreza. Pero y no les va a reclamar nada. Sigue diciendo en el versículo 9, yo conozco tus obras y tu tribulación, ya lo vimos, y tu pobreza, pero tú eres rico. Pero dice ahora, y la blasfemia de los que dicen, ¿qué? Ser judíos, ¿y qué? Y no lo son. ¿A quiénes se refiere esto? ¿A los malhechores? ¿A los gentiles? ¿A los griegos? No se refiere a los judíos. Y algo extraño, porque judío significa aquel que glorifica a Dios. Amén. En aquellos días, ¿sabes? El judaísmo estaba muy corrompido espiritualmente. Muy corrompido. Había mucha corrupción. El judaísmo. Amén. El judaísmo. La parte norte de la parte de Palestina, o sea, lo que era Galilea, y la parte central de Samaria estaban totalmente corrompidas. Parecía entonces que lo único que quedaba fiel era Judea. O sea, los judíos. Amén. Entendamos algo, cuando hablamos de judíos se refiere a Judea, no de Judá. Amén. Lo que hoy se conoce como Israel es la tribu de Judá, porque las otras tribus están desaparecidas, aunque se están reuniendo y están volviendo a casa, porque en la palabra dice que antes de que el Señor venga, todo el pueblo todo el remanente tiene que regresar. Entonces, el pueblo de los judíos, al ver la corrupción que había en la parte de Galilea, en la parte de Samaria, lo que había sido Israel en otro tiempo, ellos se declaran superiores. Entonces era un honor decir yo soy judío. O sea, era un honor. ¿Por qué? Porque te daba una posición muy importante dentro de la comunidad, ¿verdad? Algunos se filtraban, pero eran sacados. Y otra cosa que también se consideraba en aquel tiempo era que los judíos eran los únicos que glorificaban a Dios también. O sea, eran los fieles a Dios. Por eso era que tenían autoridad, entre comillas, para poder juzgar. Amén. Porque era el único, como estaba tan corrompido, todos los demás israelitas, entonces eran los que glorificaban a Dios. Los demás andaban detrás de otros ídolos. Pero ellos permanecían fieles a Dios. Mientras que todos los demás son abominables, herejes, apóstatas de la fe de los padres, es decir, de la fe de los padres Abraham, Isaac y Jacob, consideraban que únicamente
los judíos, ellos consideraban, tenían completo derecho a la vida, mientras que los samaritanos, oiga esto, y los cristianos debían de ser exterminados. Al cristianismo se le criticaba más y se le acechaba más porque salían de ellos mismos, de los mismos judíos también. Entonces eran como traidores. Aparte los gentiles, imagínate, gentiles se convierten al Señor, pero el mismo pueblo judío, quienes son sus hermanos, los que nosotros consideramos que adoramos a Dios, y usted ahora dice que hay que adorar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, hay que adorar tres. Porque todo eso lo criticaban, entre la doctrina que tenían. Entonces, querían exterminar al cristianismo. También los judíos de la ciudad de Esmirna, los que estaban alrededor de la iglesia, era gente de mucho dinero. Entonces, tenían un poder y una influencia para comprar. Que ellos mismos fueron los que organizaron, los que coordinaron la muerte del obispo Policarpo. Ellos mismos pagaron para que Roma y alguna gente allí, o sea, comprar conciencia. Qué duro, hermanos. Por lo que no es de extrañar que entonces el Señor les llama como sinagoga de Satanás. O sea, cuando se refiere a sinagoga de Satanás, eran estos judíos que aborrecían al cristianismo, que no estaban dentro de la iglesia, pero que querían exterminar la iglesia, y fueron los que organizaron las persecuciones para matar mataron 2.300 personas. Ellos pensaban, y yo quiero que tal vez allí, por un momento, Anthony, ¿me ayudas con Juan 8:41? Porque ellos pensaban, Juan 8:41, ellos pensaban, oiga esto, que eran hijos de Dios y que hacían un bien a la humanidad. Dice, vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación. ¿Qué dice? Un padre tenemos, que es Dios. Ellos pensaban, ellos daban fe de que eran hijos de Dios. Pero veamos Juan 8:44. En el libro de Juan 8, en el versículo 8:44, pero Jesús, en el 8:44, le dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque mentiroso es y padre de mentira. Oiga esto lo dice Jesús, no después de haber resucitado. Esto lo dice Jesús cuando está en cuerpo físico aquí en la tierra. Y les dice, ustedes dicen que son hijos de Dios, pero vosotros sois, o vuestro padre es el diablo. ¿Podía usted entender cómo aborrecían al Señor Jesús? ¿Cómo lo aborrecían? Y lo mandaron a matar y no iban a aborrecer a la iglesia que quedaba. En el versículo 10 dice la palabra, no temas en nada lo que vas a padecer. 2:10 de Apocalipsis, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Algunos teólogos mencionan o hablan de dos persecuciones, donde en una mueren 1.500 y en otra mueren 800. Porque aquí dice, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, perdón, en el 10. Dice, y tendréis tribulación por, ¿cuántos días? Por 10 días. Y que alguna de estas dos tribulaciones, posiblemente donde mataron 1.500 personas, duró 10 días. Entonces, una escuela de pensamiento, algún grupo teólogo que dice eso. También que el Señor les preparaba para poder soportar tanto sufrimiento, aún en que fueran en 10 días. O sea, para estos 10 días el Señor les había preparado, los estaba preparando para soportar.
Entonces la iglesia de Esmirna estaba preparada para esa gran tribulación. Amén. Pero hay otra versión que habla de que esos 10 días son 10 periodos. Amén. Son 10 periodos de mucha persecución para los creyentes. Parte también de 10 diferentes emperadores romanos. Y te lo leo rápidamente para no entrar aquí en detalle, pero la primera persecución se da con Nerón del año 64 al 68 después de Cristo. Aquí Pablo murió en ese periodo. Después Domiciano, yo voy a dejar esto para que lo tengan ustedes también. Domiciano del 95 al 96 después de Cristo, mucho peor que la de Nerón. Aquí Juan, el apóstol Juan fue exiliado a la isla de Patmos. Trajano del 104 al 117, Ignacio fue quemado en ese periodo en la hoguera. Marco Aurelio del 161 al 180, aquí Policarpo, el obispo, fue encontrado, fue asesinado. Severo, otro emperador, del 200 al 211, Maximiano, 235 al 237, Decio, del 250 al 253, Valeriano, del 257 al 260. Oiga, todas las persecuciones que hubo. Es que yo las estoy leyendo y uno lee ahí como historia, pero son persecuciones que sufrió la iglesia en Esmirna, fuertes, donde moría gente, donde quemaban cristianos. Aureliano del 270 al 275 y Diocleciano, el peor de todos los emperadores, del 303 al 313. Ya después de ahí, un poquito más, viene lo que es ya Constantino, el emperador, que deja de perseguir a la iglesia, abraza a la iglesia cristiana, la adopta y la hace ser parte de Roma. Y aquí hay otro concepto, ¿verdad? Entonces ya ahora la iglesia pierde aquella unción de evangelismo, aquella unción de crecimiento, y se convierte en lo que hasta hoy podemos conocer como la iglesia de Roma. Amén. De lo que hoy podemos conocer como la iglesia de Roma. Y ya para ir terminando, el versículo 10 también dice: yo te daré la corona de vida. ¿Y qué hay más alto que una corona? Amén. O sea, un reinado, ¿a quién le ponen la corona? A la reina, a la que gana. A la liga, cada vez que es campeón. Cuidado, no, estamos descoronados nosotros. Estamos sin corona. Bueno, pero ustedes me entienden, ¿verdad? Si usted es liguista, hágamele un corazoncito ahí en la transmisión. La corona es el pedestal más alto de la gloria de los hombres. Es decir, es el pedestal más alto de la gloria de cualquier cosa. Voy a alcanzar la corona de victoria. Voy a alcanzar la corona. Seamos fieles, ¿sabes? Porque Dios nos ha preparado una corona. Dios ha preparado una corona para la iglesia fiel. Hay una palabra que dice, y me encanta, me gusta, y está en Santiago. Dice, de la tentación. Ayúdeme a alguien porque ya se me olvidó. Aquel que soporte la tentación recibe la corona de vida. Es decir, la corona de eternidad. Es la corona que podemos recibir. Bienaventurado el varón que soporte la prueba. Porque cuando haya venido la tentación, recibirá la corona de vida. Amén. Es decir, es el premio mayor. Pónganse de pie, por favor. Cada mártir es un vencedor. Cada mártir es un vencedor. Si hoy te están haciendo daño, eres un vencedor si te mantienes fiel. No votes el ministerio, no votes nunca lo que Dios te ha dado por una crítica. No votes nunca lo que Dios te ha dado por un rato de placer. Cada mártir no importa que sea afectar mi cuerpo físico por el deseo de hacer cosas que el cuerpo quiere.
Pero en el nombre de Jesús, si ese es el castigo que hay que llevar, wow, no es nada comparado con lo que llevó la iglesia de Esmirna. Nada, nada se compara, amén, nada se compara. Y vamos a recibir la corona de vida nosotros. Vamos a recibirla. No vale nadie la pena para que yo me aparte de Dios. Y es que este Giovanni solo me hace mala cara. Yo mejor me voy de la iglesia, yo no vuelvo ahí. ¿Valdrá la pena? Tú vales mucho, ¿verdad? Pero es el ejemplo. ¿Valdrá la pena que yo me aparte porque me dijo algo? Hay gente preciosa que antes adoraba a Dios, que antes predicaba, que antes ministraba en la presencia de Dios. Y hoy están afuera de lo que Dios les ha llamado, de la obediencia, por orgullo, por arrogancia, por altivez. Porque me hicieron algo y a mí es que me las paga. Pero si el día de mañana Dios viene por mi alma, ¿qué le voy a decir? Amén. Fui arrogante, me voy descoronado. Me va a pasar las de mi equipo. Se van a ir sin corona. Sí, aunque la primera muerte, ¿sabes esto? Aunque la primera muerte, aquí lo noté, le quite al hombre justo su juventud, sueños. Hay gente que muere muy joven, que no cumplió sus sueños. La segunda muerte no tendrá poder sobre él. Aunque la primera muerte llegó a la iglesia de Esmirna y mató casi 5 millones de cristianos, la segunda muerte no tendrá poder sobre ellos. Se van a levantar el día de la resurrección. Se van a levantar y van a vivir por la eternidad. Van a vivir para siempre. Para siempre. Hoy, en lugar de estar yo resentido y apartado, debería estar ganando almas para el Señor. Debería estar trayendo gente, porque la venida del Señor está cerca. Leyendo Esmirna, a mí me da vergüenza. Ay, hoy está lloviendo, no voy a la iglesia, tengo hambre. Ay, qué cansado. Me da vergüenza, hermano, después de leer esto. Y que muchas veces nosotros no queremos ir a nada del Señor porque estoy cansado. Esta gente los mataban. Se tenían que reunir a veces hasta escondidas. Y no tenían carro, no había Uber, no había un celular para pedir un taxi. Caminar. Salían de lo que fuera la actividad, llámele culto, llámele reunión, y eran 2-3 horas para llegar a su casa, en medio del peligro, en medio de que los mataran. Pero sabes que cuando hay tribulación, entonces la persona se mantiene en un avivamiento. Pero cuando todo es fácil, la persona está ahí, poniendo la mirada en que ese abanico, vea que feo, tira el aire para otro lado, que la pantalla no da buena imagen, que el pastor, que la hermana o el hermano. No, hermanos, el que murió no fue el pastor, ni el abanico, ni la pantalla. El que murió está sentado a la diestra ya y vino a derramar su sangre por nosotros. Merece que nosotros le seamos fiel en todo. Merece que le seamos fieles, hermano. Merece eso. Amén. Y para ir terminando, aunque la primera muerte entonces le quite al hombre toda su juventud, lo que sea la segunda muerte no tendrá poder sobre él. Y aunque perezca una vez físicamente, resucitará para una vida ¿qué? Gloriosa y eterna, fuera de todo sufrimiento. Aunque muera físicamente hoy, va a resucitar y va a vivir una vida eterna. Levante sus manos en el nombre de Cristo Jesús. Démosle gloria al Señor. Démosle gracias a Él. Padre, te amamos, te adoramos, te glorificamos. Te pido perdón, Señor, porque me he hecho el rogado, Dios. Porque leyendo la historia de Esmirna, Señor, me doy cuenta
¿Cuánto, Señor, necesito tu carácter, Dios? ¿Cuánto necesito, Padre, que tú cambies mi forma de hablar, mi forma de pensar? En el nombre de Cristo Jesús, Señor. Gracias. Señor, ya no quiero ser el mismo, Señor. Oh, sí, Jesús. Con una canción. Gracias, Jesús. Melodía de tu amor. Cantas libertad. Sí, Señor. En mi adversidad, hasta que huya el temor. Ya no soy un esclavo del temor. Ya no. Yo soy hijo de Dios. Soy tu hijo, Señor. Ya no soy un esclavo de Nunca más volveremos a ser esclavos, Señor. Yo soy hijo de Dios. Quiero despedirme hoy de usted que está ahí en su casa. Y quiero decirte, ¿sabes? Hoy si estás allí no es por casualidad. Si estás en ese lugar, ahí en tu casa, tal vez en el automóvil, o en tu trabajo, no sé. Tal vez no hoy, sino dentro de 10 años, 5 años, 1 año. Y estás viendo este video en diferido. Es porque Dios quiere formar en ti tu carácter. Tú que le hablaste tal vez a mucha gente. Tú que tal vez le predicaste a la gente. ¿Qué estás haciendo ahí escondido? ¿Qué estás haciendo ahí escondido en ese lugar, en esa cueva? Hoy te hablo a ti que estás allí en tu casa. En el nombre de Cristo Jesús, levántate, levántate para que puedas recibir la corona de vida. La corona que el Señor ha preparado para la segunda resurrección. Dile: Jesús, repite conmigo, dígale: Jesús, yo quiero volver al primer amor y a las primeras obras. Yo quiero servirte como antes te serví, libremente, con alegría, con gozo, Señor. Dame nuevamente, Señor, ese despertar en mi vida, Señor. Te amo y te necesito. Yo quiero que mi familia, que mi casa, Señor, mi casa y yo te serviremos. Que todos, y aquellos que me vieron sirviendo un día, Señor, hoy puedan decir gracias, porque han orado también por ti. Nos vemos el próximo domingo. Que Dios te bendiga. Un abrazo. Chao.